Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se fue de allí en barca, él solo, a un paraje despoblado. Pero lo supo la multitud y le siguió a pie desde los poblados. Jesús desembarcó y al ver la gran multitud sintió lástima y sanó allí a los enfermos. Al atardecer los discípulos fueron a decirle: el lugar es despoblado y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a los pueblos a comprar algo de comer. Y Jesús les respondió: no hace falta que se vayan. Denle ustedes de comer. Respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo: tráiganlos. Después mandó a la multitud sentarse en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Ellos se lo dieron a la multitud. Comieron todos, quedaron satisfechos, recogieron las sobras y llenaron 12 canastos. Los que comieron eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Y ya hoy es lunes de la 18ª semana del tiempo litúrgico en nuestro calendario. Y tenemos como evangelio para este día la multiplicación de los panes que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Aunque se encuentran los 4 evangelios, y no solamente hubo una primera multiplicación de los panes, hubo una segunda multiplicación también de los panes, pero hoy nos vamos a estar concentrando en este texto que nos presenta la Iglesia del Evangelio para nuestra reflexión, y lo vamos a enfocar en medio de una situación, hermanos y hermanas, que tiene que ver con cómo resolver una situación trágica, una situación donde me veo limitado, una situación donde me veo en escasez. Cómo resolverla para tener éxito, para que se logre lo que estamos buscando, porque desde el punto de vista que lo queremos examinar hoy, la multiplicación de los panes, pues estamos hablando de 5.000 hombres sin contar mujeres y sin contar niños. Estamos hablando de pocos recursos aquí de lo que había. Hay evangelios que nos dicen que apenas lo que tenían eran 200 denarios para poder comprar pan. Estamos hablando de los 5 panes, de los 2 peces que aparecieron donados. ¿Qué hacemos ante una situación donde estamos limitados, donde tenemos escasez? Entonces quiero hoy meditar este evangelio, que en otros momentos lo hemos meditado. Prácticamente envía aquello del pan de vida de parte de nuestro Señor Jesucristo alimentando las masas. Hay una clara alusión ahí a la Eucaristía, pero ya se lo hemos visto en otros momentos. Vamos a enfocarlo hoy desde el punto de vista que en medio de situaciones difíciles, en medio de escasez, todo depende de manos de quien esté el asunto para resolverlo o para tener los resultados esperados. Vamos a enfocarnos en eso. Todo depende en manos de quién está el asunto cuando queremos resolver alguna situación, cuando queremos tener éxito, cuando queremos lograr el resultado que estamos buscando. Así que ese va a ser el pensamiento guía para nuestra reflexión del día de hoy. Vamos al Evangelio, el gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces para una gran multitud. Y de eso es lo que estamos hablando, hermanos y hermanas. La situación en la que se encuentran los discípulos es un poquito, desafiante, ¿verdad? Dentro de las limitaciones que tienen, dentro de la situación de escasez que tienen, vienen con la preocupación, que es una preocupación válida, ¿no? La multitud ha estado con nosotros todo el día, la multitud ha estado con nosotros beneficiándose de tu palabra, de tus milagros. Y realmente es mucha gente, porque cuando hablamos de invitación, hermanos y hermanas, si uno es invitado a algún sitio, pues se supone que nos paguen. Y esa es la idea que tiene casi todo el mundo, ¿no? Yo soy tu invitado, yo soy tu comensal, y se supone que tú pongas la comida. Y de aquí, de alguna forma, hermanos y hermanas, pues los discípulos encuentran que había una necesidad. Esto es mucha gente, Señor, vamos a terminar, estamos un poquito lejos y distanciados de donde hay alimento para que ellos puedan comprar, vamos a enviarlos a esos lugares para que puedan alimentarse. Jesucristo dice: no es necesario que se vayan, no es necesario despedirlos,
denle ustedes de comer. Ahí está el reto, ¿no? En que ellos ponen la preocupación en Jesús y Jesús como que le devuelve la preocupación a ellos. Claro está. Aquí Jesucristo lo que está mirando es, vamos a ver cómo ellos resuelven. Vamos a ver dónde está la fe. Vamos a ver dónde está el crecimiento, vamos a ver si aquí la semilla que yo he sembrado pues va a dar fruto, vamos a ver si germina todo lo que han aprendido en términos de la palabra y los milagros que han ocurrido en el día de hoy. Y entonces viene estos señalamientos de la limitación, de la escasez que hay. En un evangelio dice, pues apenas tenemos 200 denarios. 200 denarios no dan para alimentar a esta multitud de 5,000 hombres. Y entonces aquí aparece un niño que nos ha entregado pues 5 panes que tenía en su loncherita y 2 peces, y esto tampoco da para lo que estamos buscando. Y aquí es que ocurre entonces el milagro. Aquí es que Jesucristo entra, hermanos y hermanas, en acción y es capaz de ofrecer lo que habían ofrecido, la disposición que tenía aquel niño con lo que tenía para compartirlo. Porque a veces la vida, hermanos y hermanas, cuando nos damos cuenta, no se trata de acumular, sino que se trata de compartir. Y este niño lo que hace es esto, no acumula para él, sino que comparte de lo poco que tiene. Y aquí tenemos también válido ese principio de cuánto yo puedo hacer con poco. Y si yo con poco puedo hacer mucho. Y esto es lo que enseña Cristo aquí, que con poco se puede hacer mucho. Y que las limitaciones que podamos tener y la escasez que podamos tener en las manos de Dios, pues ya esto es otro asunto. Por eso estamos hablando que todo depende de manos de quien nosotros pongamos nuestros asuntos, hermanos y hermanas. Y este asunto puede ser tanto el éxito que queremos en la vida, los logros que queremos alcanzar, aquellas peticiones que presentamos delante de Dios, asegurarnos nosotros que realmente para nosotros tener éxito hemos de ver primero a quién yo estoy buscando como recurso para resolver mi situación. O estoy buscando las cosas de Dios, o estoy buscando las cosas del mundo, estoy confiando en el hombre, o estoy confiando en Dios. Así que todo eso, hermanos y hermanas, para nosotros es importante. Este pueblo, hermanos y hermanas, este pueblo judío era un pueblo numeroso, como todos nosotros sabemos. La palabra de Dios nos enfoca en muchas situaciones que el pueblo de Dios, la nación de Israel, era numerosa y la tierra era fértil. Pero la tierra era fértil, pero era escasa de extensión. Así que también había unos límites en términos de ellos como pueblo. Esto no solamente significa que allí había un problema y una situación de escasez. No, a nivel de nación, a nivel de pueblo, el pueblo es numeroso, la tierra es fértil, pero la tierra es escasa para dar alimento para todos. Aquí no solamente están viviendo un momento en que necesitan comer allí con Jesús, sino que todo el pueblo se encontraba ante unas necesidades muy grandes, de que tenían poco terreno fértil para alimentar a grandes multitudes. Y por ahí también la palabra de Dios se puede enumerar que corre el sentido del pensamiento de hoy. Se trata de compartir, como hemos dicho, y no tanto de acumular. Y ahí hay una gran enseñanza acerca de esto, con este niño sacando pan, con este niño sacando peces, compartiendo, porque nada quita que aquella gente, aquellos 5,000 hombres, allí con sus mujeres y con sus hijos hubiesen tenido sus pequeños bolsos con comida. ¿Cómo es posible que solamente de 5,000 personas aparezca un niño con 5 panes y 2 peces? Aquí hay una enseñanza también que la podemos ver desde ese punto de vista. Compartir lo poco que yo tengo puesto en las manos de Dios hará el milagro que todos estamos buscando. Y también la expectativa del pueblo, hermanos y hermanas, era que el Mesías viene a saciar. El Mesías viene a saciar no solamente el estómago, pero también con su palabra alimenta. Todo esto está jugando un papel muy importante en todo esto. Entonces, yendo básicamente a lo que queremos ver, hermanos y hermanas, cómo hacer poco, cómo hacer mucho con poco, cuando estoy limitado, cuando siento que tengo poco, en manos de quien pongo las cosas. Pues, ¿sabes cuál es la clave del éxito? La clave de lograr muchas cosas en mi vida, la clave de yo poder conseguir aquello que peticiono a mi Dios en términos de lo que sea para mí, para mi familia, para mi matrimonio, para mi comunidad, para la escasez, cualquiera que sea que yo estoy pasando. ¿Cuál es la clave para que yo lo pueda lograr y tener éxito?
Todo depende en manos de quién está este asunto. Mira, tan sencillo como esto. Una pelota de básquetbol en mis manos, tal vez a mí lo que me cuesta son de 20 a 30 dólares y ese es el precio que tiene si la voy a vender. Pero una pelota de básquetbol, hermanos y hermanas, puestas en las manos de Michael Jackson, costaría un montón, un fracatán de dinero. Porque todo depende en las manos de quién están puestas las cosas. Es como una pelota de tenis. Una pelota de tenis en mis manos a mí no me sirve para nada realmente. Pero una pelota de tenis puesta en las manos de Andy Murray, hermanos y hermanas, significa campeonato, significa mucho, ¿verdad? Aunque para mí sea poco. Una onda, hermanos y hermanas, vamos a suponer una onda puesta en mis manos. ¿Qué significa para mí? Tal vez un juego de niños tener una onda para tirar. Pero una onda puesta en las manos de David, hermanos y hermanas, bíblicamente significa la victoria y el triunfo de un pueblo y de una nación como la nación de Israel. O sea que todo depende dónde están poniendo las cosas. 5 panes y 2 peces puestas en mis manos, hermanos y hermanas, tal vez lo mejor que yo sé hacer. Con tan poco es un buen sándwich para comérmelo. Pero 5 panes y 2 peces, hermanos y hermanas, puestas en las manos de Jesucristo el Señor, crean el éxito, logran el resultado que se espera. Por eso estamos diciendo que todo depende en manos de quién hemos puesto el asunto. Y cuando nosotros nos vemos limitados, cuando nosotros nos vemos en escasez, cuando nosotros entendemos que no tenemos lo necesario, es bueno que hagamos un análisis sobre este asunto, porque la palabra de Dios y nuestra espiritualidad, nuestra fe y nuestro ser cristiano nos llevan siempre, hermanos y hermanas, a poner las cosas en las manos de Dios, a poner las cosas en el altar de Dios, a confiar en Dios. No significa esto que no voy a hacer nada, ya yo estoy contribuyendo, poniendo lo poco que yo tengo en las manos de Dios. Alguna duplicación va a ocurrir en el nombre de Dios, alguna multiplicación va a ocurrir en el nombre de Dios, y esto es bueno que todos nosotros lo veamos. Ahí, hermanos y hermanas, es que está la clave de todo esto. La clave de todo el asunto está donde estamos buscando nosotros resolver nuestros asuntos. Aquello que menciona la misma palabra de Dios, no, y es la respuesta de los discípulos con pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a saciar nosotros a toda esta multitud que está en necesidad de hambre? Las limitaciones eran claras, 200 denarios no dan, 5 panes y 2 peces no dan. ¿Cómo vamos a hacerlo si no tenemos nada? Y ahí esa palabra es clave, porque muchos de nosotros a veces nos encontramos delante de Dios sin nada. Y a veces nuestra escasez no solamente es material, a veces nuestra escasez es también espiritual. Y para nosotros no puede ocurrir nada con tan poco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí, hermanos y hermanas? ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar? Hay que trabajar con lo que había. Y esto, el que lo entiende es Jesucristo el Señor, y Jesucristo sabe trabajar con lo que hay. Por eso nosotros no podemos, hermanos, ni descalificar lo poco que uno es, lo poco que uno se siente, lo limitado que uno se entiende, la escasez que uno pueda ver en uno, tanto en la escasez de los pensamientos, la escasez en mi mentalidad, la escasez en mi inteligencia, la escasez en mis destrezas, o sea, la escasez en mi desempeño. Aunque uno vea que eso es poco, hermanos y hermanas, va a significar mucho en las manos de la persona correcta. Y la persona correcta para todos nosotros es Jesucristo el Señor. Ponerlo en las manos de Jesús es tener fe sobre todas las cosas, es confiar en que Él puede cambiar la situación. A nosotros nos acoge a veces una depresión, hermanos y hermanas, y nos encontramos poca cosa, o a veces hasta nos vemos como si fuéramos una porquería, como si fuéramos algo sin valor, al decir que no tengo, claro, porque uno ve como una desproporción, pero también en esa desproporción nosotros tenemos que ver la disposición que yo tengo. Hay una desproporción, tal vez en yo poder dar cuando tengo tan poco.
Pero también si Dios ve la disposición que uno tiene, ¿no? Para cuántas cosas no nos llama Dios a nosotros, con todas las limitaciones que nosotros tenemos, con toda la escasez que nosotros tenemos, hermanos y hermanas, y Dios es capaz de ver que en lo limitado Dios ve la extensión de lo que puede ocurrir. Y esto es bien importante que nosotros lo veamos tanto en una oración de petición, donde yo le pido a Dios que sea capaz de que venga la abundancia en medio de mi escasez, también como cuando me llama y yo me ofrezco con lo poco que yo tengo que verlo desde ese punto de vista, y desde ese punto de vista yo tengo que actuar. Dejemos que Dios trabaje con lo poco que tenemos. No descartemos nada, hermanos y hermanas, no descalifiquemos nada en nosotros, y nunca delante de Dios te veas como poca cosa, porque Jesús puede hacer mucho con poco. Jesús no descalifica lo poco. Jesús no descalifica nada. Jesús no descalifica ni un cero, hermanos y hermanas, como resultado en nuestras vidas. Las cosas grandes, cuando las venimos a ver, hermanos y hermanas, comienzan con poco o desde la nada, desde cero. No lo hemos visto con la semilla, no hemos visto con la semilla del grano de mostaza hasta dónde puede llegar, y de eso es que estamos hablando. O sea, esto no me puede limitar a mí, aunque hay una desproporción en lo que yo soy para Dios o lo que Dios me necesita. No tengo la capacidad y no puedo hacerlo. Ponlo en las manos de Dios, eso Dios lo resuelve. El que te está llamando sabe lo que tú puedes dar. El que te está llamando sabe lo que tú puedes ser antes de que tú lo veas en tu pensamiento o en tu ser, o te lo puedas imaginar. Jesús cuenta con lo poco, hermanos y hermanas. Jesús cuenta con lo limitado. Jesús cuenta con nuestra escasez. Jesús cuenta con nuestra debilidad, y todo lo va a transformar si pudiéramos creer eso en la fe. Con lo poco lo va a hacer mucho, con la debilidad nos va a hacer fuerte, con la falta de valor nos va a dar el valor, hermanos y hermanas, ¿no? O sea, estas realidades hay que verlas desde el punto de vista de creer y tener fe en un Dios para quien todo es posible, ¿no? Es más, ni la limitación de tiempo que pudieron ver aquí los discípulos, porque esto entra en una encrucijada bien fuerte, ¿no? Jesús cuenta con lo poco, con los panes y los peces, con la cantidad que hay disponible, que es limitada, y con la limitación de tiempo, porque hay que darle de comer y la gente está hambrienta y pueden desmayarse, los niños pueden empezar a gritar y pueden pasar 20.000 situaciones. Para Cristo todavía está viendo muchas cosas más que los discípulos no veían. La limitación que había con lo poco que había, la limitación que había con el tiempo disponible, y todo eso para Jesucristo no es un problema. Jesucristo analiza, hermanos y hermanas, Jesucristo coge las cosas con calma, Jesucristo va poniendo todo en orden. El cuidado que nosotros tenemos que tener cuando vemos que tenemos poco que ofrecer, cuando tenemos poco que dar, cuando de lo poco que nosotros tenemos queremos más y le estamos pidiendo a Dios abundancia correctamente, abundancia, y tener pues la gran posibilidad de tener una prosperidad en la vida, hermanos y hermanas, válida de acuerdo a la prosperidad evangélica y como la sabia administración en cuanto al dinero, al trabajo, a los recursos lo amerita. Jesucristo, hermanos y hermanas, está entendiendo todo eso en la vida de cada uno de nosotros. Cuestión de nosotros verlo, que lo poco que nosotros tenemos nunca se puede descartar en las manos de Dios. Nunca se puede poner como que ni se lo voy a presentar, ni me voy a ofrecer. No, hermanos y hermanas, nuestro Dios es un Dios que es increíble y que es capaz de ver más allá de lo superficial, y lo hemos dicho aquí. Dios entra, hermanos y hermanas, y no se deja llevar por las apariencias, entra en la profundidad, sabe esa energía que tenemos dentro, lo que podemos dar, lo que necesitamos para entusiasmarnos, lo que necesitamos para darnos la alta estima, lo que necesitamos para mantenernos de pie y seguir creyendo. Eso hay que confiar que Dios lo sabe, y si nosotros tenemos fe en eso, Él, por lo tanto, va a actuar. La escasez, hermanos y hermanas,
Vamos a verla desde este punto de vista, lo poco, ¿no? La escasez y lo poco. Puede añadir algo a mi vida o puede quitar. Todo depende de cómo tú reaccionas y de cómo tú eres una persona de fe. Yo soy una persona de fe. Yo creo en la palabra de Dios y yo creo en un Dios todopoderoso. Todos estamos ahí. Es verdad que tenemos nuestras debilidades y nuestras dudas, pero todos sabemos, hermanos y hermanas, que la escasez puede llevar dos rutas y se alternan en la vida. O es una oportunidad o me meto dentro de una crisis o me limita. En esa organización que hace nuestro Señor Jesucristo tenemos que ver algo como termina esto. La sobra que hubo de 12 canastas, hermanos y hermanas, nos dice cómo Jesús manifestó toda esta situación y la organizó. Ese número 12 nosotros lo conocemos, es el número de los 12 apóstoles. Ese es el número de las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob. O sea, que hermanos y hermanas, la referencia de las 12 canastas es un pueblo organizado. Una multitud se organizó a tal punto que sobraron 12 canastas. Quiere decir que esto va conforme a lo que Dios había establecido, conforme a la disposición de Dios. Cristo es el que pone todo esto en orden, Cristo es el que lo organiza. La escasez puede crear un caos. Vamos a ponerlo en manos de Dios para que se organice. Vamos nosotros a tener la disposición de dejarnos que organizar por parte de Dios, porque Dios es que pone aquí el orden, que no se vaya la gente, traigan el pan, vamos a orar, vamos a repartir. En ningún momento vemos a Jesucristo frustrado, limitado, en escasez, desesperado, de ninguna forma deprimido. Jesucristo toma las cosas con calma y nos está enseñando que su fe está puesta ¿en quién? En Dios, en su Padre, y su Padre es todopoderoso. Por lo tanto, hermanos y hermanas, vamos a enfocarnos en medio de la escasez, organicémonos, pongamos las cosas en orden, porque el caos nada engendra, sino más problemas y da sentido a que las cosas se compliquen y se enreden más. Calma y organizarnos en medio de la escasez. Y también, hermanos y hermanas, ser agradecido. Cristo es agradecido haciendo esa oración al Padre Todopoderoso. Lo primero que hace Cristo es dar las gracias por lo que había ocurrido, por la palabra que se predicó, por los milagros que se hicieron, por la disposición de aquel niño de traer los 5 panes y los 2 peces. Ser agradecido de lo que tienes, enseña Jesucristo, y no estar con la cantaleta de que es poco, de que es nada, de que no sirve, de que es limitado, de que es en escasez. Vamos a ser agradecidos delante de Dios. ¿Y por qué tenemos que ser agradecidos delante de Dios por lo que tenemos? Porque cuando somos agradecidos y tenemos gratitud, Dios bendice con más. Eso es clave, hermanos y hermanas. Dios bendice con más. Te doy gracias, Padre del cielo, porque vino esta gente, porque recibieron la palabra, porque se obraron tus milagros, porque aquí tengo 5 panes y 2 peces. Gracias y estoy agradecido. Vino más. Vino más. Esto es un sistema, hermanos y hermanas. Nos están enseñando pues, la fórmula para poner las cosas a que se logren en medio de la escasez que podamos tener enfrentando. Atrae la abundancia cuando se es agradecido, dejando de pensar en la escasez. Entonces vamos a apreciar lo que tienes. ¿Qué tenemos? Pues tenemos poco. Aprecia lo que tienes. Lo que tú tienes, aunque sea poco, tiene valor. Se puede resolver también con poco, hermanos y hermanas. Cuando hay poco, uno se vuelve creativo. Cuando hay poco, uno hace de tripas corazones. Cuando hay poco, uno es capaz de buscar todas las fórmulas posibles de yo desarrollarme, de yo sacar mis destrezas, mis talentos hacia afuera para conseguir lo que tengo. Hay una oportunidad. Añade, no tanto quita, hermanos y hermanas. Lo que pasa es que a veces nos distraemos en la vida y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, hay que enfrentar las pérdidas también, hermanos y hermanas. Si lo vemos desde otro punto de vista, hay que enfrentar las pérdidas, porque las pérdidas contienen oportunidad. Eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que Cristo está diciendo. Con las pérdidas que hemos tenido, o sea, con lo poco que tenemos y presentamos, tenemos una gran oportunidad de que Dios vuelva a obrar, de que han puesto el asunto en las manos que son y que corresponden. Las circunstancias, hermanos y hermanas, por más desdichosas que sean, que contengan más desdichas, encierran en ellas semillas de logros y de oportunidad. Escucha eso bien.
las situaciones, las circunstancias, los estados de crisis, de escasez, de limitaciones, de lo poco que podamos tener, hermanos y hermanas, de alguna forma nos ofrecen a nosotros ¿qué? Semillas de grandes oportunidades. Eso es cuestión de fe, eso es cuestión de creencia, eso es cuestión de ver el potencial que tiene Dios para hacer de aquello que el ser humano encuentra como que no es suficiente, transformarlo en algo suficiente para cada uno de nosotros. Mire, y terminando un poco ya con esto, hermanos y hermanas, ¿te acuerdas de Moisés? Cuando en un momento dado Dios lo llama en Éxodo 4, versículo 10, cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice que yo no puedo, yo tengo una limitación, yo no puedo hablar, yo tartamudeo, yo soy medio gago y yo no puedo hacer lo que tú estás pidiendo. O sea, ahí está enfrentándose a Dios en vez de tener una disposición con una excusa de que yo no puedo hablar para la misión que tú me estás llamando. ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito Moisés? Se pudo presentar delante de un hombre tan poderoso como el faraón en su tiempo, y no en una sola ocasión, sino varias veces. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Con lo poco que tenía Moisés, Dios le dijo, ni te preocupes, porque todo va a ocurrir de acuerdo a mi voluntad. Ponlo en mis manos. Ahí está la clave, ponerlo en las manos. Hace poco aquí también vimos el caso de Salomón. Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3. Allí Salomón le dijo a Dios ante la designación como rey y ungido por parte de Dios, yo soy un muchacho que no sé valerme por mi propia cuenta, Señor. Yo soy un muchacho que no puedo valerme por mi propia cuenta y me has nombrado rey y me has ungido como rey. ¿Tuvo o no tuvo éxito Salomón? Logró con lo poco que tenía, con lo que nada pensaba él que era, logró cumplir con la misión que Dios le propuso. Sí, Señor. Esa oportunidad es grande, hermanos y hermanas, cuando vemos poco. Nosotros no sabemos lo que Dios es capaz de hacer con lo poco. Y no olvidemos a Pedro, hermanos y hermanas. No olvidemos a Pedro, porque Pedro en Lucas capítulo 5, versículo 8, cuando Jesús lo llama, entendió que él no era digno para estar con Jesucristo. Le dijo, aléjate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Aléjate de mí porque soy un pecador. O sea, yo no tengo gracia. Yo no tengo el favor de Dios, yo no tengo la abundancia de la vida espiritual que tú estás buscando, ni del discipulado, yo no soy digno para ti. Y sabemos que Pedro cayó en algunas dificultades, pero logró lo que Dios le propuso, con lo poco que era, creció, Dios lo bendijo. Y también reconoció él el valor de aquello poco que tenía, lo reconoció y como Dios duplicó y le dio las destrezas y le dio la abundancia para que pudiera lograrlo. Lo que tienen, hermanos y hermanas, lo que tienen lo ve Dios, realmente lo ve Dios. Y el potencial que uno tiene lo ve Dios. Y por eso en estos asuntos tenemos que poner que siempre las cosas en las manos de Dios. Así que, hermanos y hermanas, todo depende en manos de quién estamos poniendo el asunto que te preocupe a ti. Todo depende, hermanos y hermanas, si tú reconoces que en medio de tu limitación y tu escasez hay también bendición y que esto te va a ayudar a buscar la fuente correcta de solución y la forma que se manifieste esta bendición en la forma que sea de aquel que cree en Dios, de aquel que tiene fe en Dios y de aquel que es capaz de esperar que Dios es capaz, hermanos y hermanas, de hacer las cosas que son imposibles. Acuérdate que este mundo lo hizo Dios de la nada. De la nada creó Dios las cosas. Así que eso no se nos puede olvidar. Este Dios tiene un potencial extraordinario para nosotros. Vamos a poner todos estos asuntos en las manos de Dios, hermanos y hermanas, y vamos a nosotros a tener una fe capaz, como esa semilla, de ver que de lo poco Dios es capaz de darnos abundancia y mucho de lo que estamos esperando. Vamos a orar. Amén y amén, y que así sea. El mensaje ha sido para ti, hermanos y hermanas. Con el favor de Dios nos vamos a ver mañana nuevamente con un nuevo evangelio
y una nueva reflexión del Evangelio de hoy. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Nos vemos pronto. Hasta luego.